Estos son algunos de los documentales más perturbadores de la historia. Yo mismo hice este iceberg, y entre más bajamos, más perturbador y oscuro se vuelve el contenido. Empecemos por la punta del iceberg, nivel 1. Dear Zachary relata la vida y el asesinato de Andrew Bagby, un médico carismático y compasivo hallado muerto a tiros en un parque de Pensilvania en 2001. Andrew era de esas personas que dejaba una huella profunda en todos los que conocía, pero su prometedora vida se truncó al ser asesinado por alguien en quien confiaba, su exnovia, Shirley Turner. Shirley era mayor que Andrew y tenía un historial de conducta errática y posesividad. Su relación había sido tumultuosa, marcada por constantes rupturas y reconciliaciones, pero todo tuvo un final trágico cuando Andrew decidió dejarla para siempre. Poco después de terminar, Shirley condujo más de 1,500 millas desde Iowa hasta Pensilvania. Atrajo a Andrew a un parque solitario con el pretexto de hablar y le disparó 5 veces antes de huir del estado. Los padres de Andrew, David y Kate Bagby, quedaron destrozados, pero su dolor se volvió aún más insoportable al saber que Shirley estaba embarazada del hijo de Andrew. Ella dio a luz a un niño, Zachary, quien se volvió el centro del mundo de sus abuelos. El documental narra su lucha desesperada por la custodia de Zachary, mientras Shirley, aun siendo la principal sospechosa del crimen, obtuvo libertad bajo fianza en Canadá por fallas en su sistema legal. Lo que sigue es una de las batallas legales más frustrantes jamás documentadas. David y Kate se mudaron a Canadá para estar cerca de Zachary, soportando una agonizante serie de juicios y retrasos. Su objetivo era simple: proteger a su nieto de la mujer que había asesinado a su hijo. Pero a pesar de sus súplicas y la abrumadora evidencia en su contra, a Shirley se le permitió conservar la custodia de Zachary, manteniendo un control inquietante sobre la vida del niño y la de sus abuelos, quienes estaban de luto. A medida que el documental avanza, se hace evidente que la inestabilidad de Shirley no es simplemente un detalle de fondo. Ella muestra un comportamiento perturbador, alternando afecto y crueldad, manipulando a todos mientras retenía a Zachary. En 2003, cuando la presión aumentó y su extradición a Estados Unidos parecía inevitable, tomó una última y horrible decisión. Amarró a Zachary a su pecho y saltó al océano Atlántico, terminando con la vida de ambos. I'm on Earth. Creen que la mujer que conduce el auto tiene una emergencia médica porque llamó y luego ya no pudo hablar, y lleva a 5 niños en el auto. Bien, el padre y el esposo están aquí, o el padre y el hermano están aquí en la estación. La historia se centra en Diane Schuller, una madre de 36 años, esposa y profesional respetada. Según todos, era una mujer responsable y dedicada a su familia. Pero el 26 de julio de 2009, algo salió muy mal. Diane condujo casi 2 millas en sentido contrario por la autopista Taconic en Nueva York, chocando de frente contra otro vehículo a toda velocidad. El choque mató a 8 personas: Diane, su hija, sus 3 sobrinas pequeñas y 3 hombres en la otra camioneta. Solo un niño, el hijo de 5 años de Diane, sobrevivió. Diane no era una conductora imprudente ni tenía antecedentes de abuso de sustancias. Era la última persona que alguien esperaría ver involucrada en algo así. El choque fue espantoso, pero el verdadero horror surgió después, cuando los reportes toxicológicos revelaron algo impactante. Diane tenía el equivalente a 10 tragos de alcohol en su sistema, además de altos niveles de THC. Para su familia, esta revelación no solo fue devastadora, fue imposible. Diane no bebía así, no era el tipo de persona que se drogaba y tomaba decisiones imprudentes, pero la ciencia era innegable. Testigos la vieron comprando alcohol esa mañana. Se halló una botella de vodka rota en los restos del auto. El documental reconstruye las últimas horas de vida de Diane, analizando cada movimiento, cada llamada y señal de lo que pudo fallar. Videos de vigilancia de una gasolinera la muestran normal, sin tambalearse ni arrastrar las palabras. Llamadas a su hermano revelan preocupación. Jackie, su esposa, hablaba con una hija antes del choque. La niña dijo que la tía Diane estaba mal, los niños asustados. Diane actuaba raro, desorientada, y siguió conduciendo. Hubo señales en el camino de que algo no andaba bien. Conductores reportaron una camioneta zigzagueando, pegándose a otros y echando luces. Un testigo en una parada vio a Diane encorvada, al parecer con dolor.
En un punto, se detuvo para llamar a su hermano e insistió en que estaba bien, pero momentos después volvió a la carretera. Surgieron varias teorías. Algunos especularon que tuvo una emergencia médica repentina, un derrame, una embolia, algo que explicara su estado alterado. Otros creen que luchaba con una adicción secreta, una parte oculta de su vida que nadie conocía. Su esposo, Daniel Schuller, se negó a aceptar el reporte de toxicología. Insistió en que debía haber otra explicación, contratando investigadores y expertos médicos para intentar refutar los resultados, pero cada prueba confirmó lo mismo. Diane estaba intoxicada y aún así, el porqué seguía sin respuesta. No te metas con los gatos empieza con un video. Un clip granulado y perturbador subido a internet muestra a un hombre haciendo cosas impensables a dos gatitos. El video es repugnante, pero lo peor es que el hombre detrás de la cámara quiere que la gente lo vea y reaccione, y eso es exactamente lo que pasa. Un pequeño grupo de internautas, muy perturbados por lo que vieron, se niegan a olvidarlo. Forman un equipo de investigación amateur decidido a rastrear a esta persona. Estudian el video cuadro por cuadro, analizando muebles, paredes y detalles mínimos que pudieran revelar la ubicación. Cada píxel es una pista y poco a poco arman el rompecabezas. El hombre del video se alimenta de la atención y aún no termina. Aparecen más videos con más brutalidad. Con cada video, el riesgo aumenta. Los detectives de internet saben que tratan con alguien que no parará, alguien que está escalando. Tienen razón. En 2012, aparece un nuevo video en línea. Esta vez, la víctima no es un gato. El video, titulado Un psicópata y un picahielo, muestra el brutal asesinato de un hombre llamado Jun Lin. El asesino es Luca Magnotta, un hombre obsesionado con la fama y consigo mismo. Orquestó cada detalle de sus crímenes, mezclando referencias culturales y pistas crípticas en Internet. Él provoca a Internet dejando un rastro de pistas como si fuera un juego retorcido. El documental sigue la cacería mundial de Magnotta mientras las autoridades corren para alcanzarlo. Huye a París, luego a Berlín, evadiendo la captura mientras disfruta del caos que creó, pero al final su propio narcisismo lo hunde. Atrapado en un cibercafé en Alemania, es arrestado mientras leía artículos sobre él mismo. Era una mañana de domingo aparentemente normal en Iowa, el 5 de septiembre de 1982. Johnny Gosch, de 12 años, salió de casa antes del amanecer para repartir periódicos. Lo había hecho muchas veces, pero esta vez nunca volvió a casa. La única evidencia fue su carrito abandonado lleno de periódicos. Al principio, la policía no tomó en serio su desaparición. Eran los inicios de los 80, cuando no siempre se creía que los niños desaparecidos estuvieran en peligro de inmediato. Las autoridades especularon que Johnny pudo haber escapado, pero sus padres sabían que no, sobre todo su madre, Noreen, quien sintió que algo andaba muy mal. Testigos dijeron haber visto a Johnny esa mañana, describiendo una escena extraña. Un auto azul lo seguía, un hombre adentro le hablaba. Otro testigo vio a Johnny hablando con dos hombres antes de alejarse, luego desapareció. Lo que siguió fue una búsqueda incansable de Noreen, quien se negó a dejar que el caso de su hijo quedara en el olvido. Pero mientras más indagaba, más turbios eran los detalles. El documental sigue su cruzada de décadas por la verdad y los impactantes hallazgos que hizo en el camino. Años tras la desaparición de Johnny, surgieron teorías de que su caso era parte de algo mayor, una red de tráfico infantil vinculada a gente poderosa. Un hombre llamado Paul Bonacci apareció diciendo que él fue secuestrado por la misma red y que Johnny seguía vivo. Describió detalles que parecían imposibles de saber para un extraño. Luego, en plena noche, pasó algo escalofriante. Noreen afirmó que el mismo Johnny la visitó, ya como adulto con dos hombres. Supuestamente confirmó todo, el tráfico, los encubrimientos, los involucrados, pero dijo que nunca podría volver a casa. El documental no ofrece una resolución satisfactoria porque no la hay. Johnny Gosch sigue desaparecido. El 31 de mayo de 2014, en Wisconsin, Peyton Leutner, de 12 años, fue atraída al bosque por sus dos mejores amigas, Morgan Geyser y Anissa Weier. Peyton recibió 19 puñaladas y fue dada por muerta. Logró arrastrarse hasta una carretera cercana, donde un ciclista la halló cubierta de sangre. Milagrosamente, sobrevivió. La explicación de las dos niñas fue aún más inquietante que el ataque.
Dijeron que lo hacían por Slenderman. Slenderman es una leyenda urbana. Una figura alta sin rostro, en traje negro y con extremidades muy largas. Nació en un foro de internet, un coco digital creado para un concurso de terror. Según Morgan y Anissa, él les dio una misión, sacrificar a su amiga, y a cambio las dejaría vivir. El documental analiza la psicología de las dos niñas, intentando entender cómo se convencieron de que un mito de internet controlaba su destino. Morgan Geyser fue distinta desde siempre. Sus padres la describen como muy inteligente, pero desconectada de la realidad. Le fascinaba el terror, la fantasía y las historias oscuras desde niña. Creía en Slenderman con una certeza inquietante, convencida de que él acechaba y esperaba. Por otro lado, Anissa Weier no tenía esos delirios tan profundos, pero buscaba aceptación desesperadamente. Era una marginada solitaria, ansiosa por ser parte de algo más grande, y Morgan le dio eso, una invitación a un mundo secreto, una oportunidad de ser importante. Al avanzar la investigación, sus historias eran consistentes. Planearon el ataque por meses, estudiando la leyenda de Slenderman y decidiendo cómo y cuándo atacarían. Creían que al completar su tarea, Slenderman las llevaría a su mansión en el bosque para vivir con él por siempre. Los videos de los interrogatorios son de las partes más inquietantes del documental. Las niñas no actúan como asesinas despiadadas. Parecen distantes mientras explican por qué lo hicieron. What happened to Bella? Is Bella your friend? She's not Anissa, she's the one who was stabbed. Stabbed? I'm not really sure. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. I was just wondering. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia infantil, una enfermedad mental grave y poco común a su edad. Su padre tiene lo mismo, pero nadie vio las señales a tiempo. Ella tuvo alucinaciones por años, viendo cosas inexistentes y creyendo en fantasías. Morgan y Anissa fueron acusadas de intento de homicidio, pero por su estado mental, sus sentencias no fueron como las de criminales comunes. Morgan fue internada en una institución mental por ser inestable para la sociedad. Anissa recibió una sentencia menor, pero también fue recluida. ¿La gente te tiene miedo, Beth? Ajá. ¿Quién te teme, Beth? John. ¿Tu hermano? And what is your brother? ¿Y por qué pues tu hermano te tiene miedo a ti? Porque lo lastimo mucho. Jum, está bien. And ¿qué? Por las noches, ¿qué hacen tus papás con la puerta de tu cuarto? Con llave. ¿Por qué le echan llave entonces? Porque no quieren que le vaya a hacer daño a John. En el centro de Child of Rage hay una niña llamada Beth. A primera vista parece cualquier otra niña de 6 años, pero cuando empieza a hablar queda claro que algo está muy mal. Con una expresión fría y sin emociones, describe con calma sus deseos más oscuros. Ella quiere lastimar a la gente, quiere matar a su propia familia y no se siente mal por ello. El documental sigue a Beth y a sus padres adoptivos mientras intentan entender por qué una niña tan pequeña es capaz de pensamientos tan aterradores. Las respuestas están en su pasado, una historia de abuso severo y negligencia que cambió el desarrollo de su cerebro. Antes de ser adoptada, Beth y su hermano pequeño quedaron al cuidado de padres que hicieron cosas demasiado perturbadoras para hablar de ellas en YouTube. Beth padece algo llamado trastorno de apego reactivo. Esto sucede cuando un niño no forma un vínculo con su cuidador durante la infancia. En lugar de aprender amor, confianza y empatía, aprenden algo más: sobrevivencia. Su cerebro se conecta de manera diferente. No ven a las personas como fuentes de consuelo, sino como obstáculos o amenazas. Y sin empatía, no hay culpa, no hay remordimiento. Los padres adoptivos de Beth, Tim y Julie, se dan cuenta pronto de que esto los supera. Despiertan a mitad de la noche y encuentran a Beth de pie junto a su cama observándolos. Ella ataca a su hermanito, incluso intenta matarlo. Mata pajaritos con sus propias manos. Y cuando la confrontan, no llora, no se disculpa, solo se queda mirando. La parte más inquietante del documental son las sesiones de terapia de Beth.
Se sienta frente a una terapeuta y, con una honestidad escalofriante, lo confiesa todo. ¿Tienen miedo de que les hagas daño? Sí, ¿Lo harías, Beth? ajá, ¿Cuándo lo harías? en la noche, Está bien. ¿Por qué lo harías precisamente en la noche? porque no me gusta que me estén viendo hacerlo. Pero pueden sentir que lo hago. Y dime, ¿qué les harías, Beth? Apuñalarlos, Oye, ¿alguna vez le clavas alfileres a la gente? sí, ¿A quién? a mi hermano, Bien. ¿Lo haces un poquito o mucho? mucho. Bueno, ¿y qué es lo que intentas hacerle a tu hermano? Matarlo, ¿Por qué es que quieres que tu hermano se muera? porque todo me dolía muchísimo y no quiero que él esté con otras personas, no. Su terapeuta sabe que la terapia tradicional no servirá. Beth no responde a la bondad, solo entiende el control. La someten a un programa de tratamiento intensivo diseñado para forzarla a crear vínculos con sus cuidadores. Se le asigna un entorno estricto donde cada movimiento, cada decisión es controlada por un adulto. La tratan como a un bebé, la alimentan a mano, la cargan siempre, despojándola de su independencia. La idea es reprogramar su cerebro para que sienta que puede confiar en alguien, para enseñarle que el amor existe. La familia Broberg parecía cualquier otro hogar estadounidense ejemplar. Vivían en un tranquilo pueblo de Idaho en los años 70, criando a sus hijas en lo que creían que era una comunidad segura y de apoyo. Esta es la historia de Jan Broberg, una niña que fue secuestrada no una, sino 2 veces, por un hombre al que sus padres consideraban un amigo cercano de la familia. Su nombre era Robert Berchtold, o B, como lo llamaban cariñosamente los Broberg. Encantador, carismático y aparentemente dedicado a su propia esposa e hijos, Berchtold se integró rápidamente en la vida de la familia Broberg. Iba a su iglesia, cenaba con ellos y jugaba con sus hijos. En 1974, Berchtold puso su plan en marcha. Con el pretexto de llevar a Jan, de 12 años, a montar a caballo, se fue con ella y nunca regresó. Berchtold llevó a Jan a México, donde le lavó el cerebro usando una elaborada manipulación psicológica. Le dijo que había sido elegida para una misión, que era parte de un plan extraterrestre para salvar a la humanidad. Si no obedecía, le advirtió, su familia sufriría consecuencias mortales. En su estado vulnerable e infantil, Jan le creyó. Aislada de todo lo que conocía, la hizo sentir que Berchtold era su único protector. La convenció de que debían casarse y mientras estaban en México, llevó a cabo una ceremonia improvisada. Mientras tanto, en Idaho, los Broberg estaban en un estado de confusión y negación. A pesar de las señales de alerta evidentes, dudaron en reportar la desaparición de Jan de inmediato, temiendo que causara problemas entre ellos y su supuesto amigo. Semanas después, Berchtold fue finalmente arrestado en México y Jan regresó a casa. Pero eso no fue el final. En lugar de presentar cargos con todo el peso de la ley, los Broberg fueron manipulados para firmar declaraciones juradas, afirmando que nada inapropiado había pasado. Berchtold logró convencerlos a ellos y a las autoridades de que todo fue un malentendido. Pasó poco tiempo en la cárcel y fue liberado. 2 años después, se llevó a Jan otra vez. Esta vez, la inscribió en una escuela católica para niñas en California, tejiendo otra elaborada red de mentiras. Durante meses, ella permaneció bajo su control, siguiendo creyendo en su profecía alienígena inventada. Nuevamente, fue encontrada y devuelta a casa, pero incluso entonces, Berchtold logró evitar cualquier consecuencia grave. Lo más perturbador de este caso no es solo que un hombre pudo secuestrar a la misma niña 2 veces, es cómo logró manipular a toda una familia para que cediera, sedujo a la madre de Jan para tener una aventura y luego manipuló a su padre en una situación comprometedora, asegurando que ambos padres estuvieran demasiado avergonzados y llenos de culpa para defenderse. Efectivamente, tenía un dominio psicológico completo sobre ellos y lo explotó al máximo. Después de todo, Jan luchó para asimilar lo que le había pasado. Le tomó años liberarse de la prisión mental que Berchtold construyó a su alrededor. En cuanto a Berchtold, a pesar de sus crímenes, siguió evadiendo la justicia real, enfrentando mínimas repercusiones legales por el trauma que infligió.
I Love You, Now Die sigue el trágico caso de Conrad Roy III, un joven de 18 años de Massachusetts que, el 13 de julio de 2014, fue hallado muerto en su camioneta por envenenamiento con monóxido de carbono. Superficialmente, parecía un caso desgarrador de suicidio, pero cuando los investigadores revisaron el teléfono de Conrad, descubrieron algo mucho más inquietante. Miles de mensajes de texto de su novia de 17 años, Michelle Carter, animándolo a quitarse la vida. El documental reconstruye la relación de Michelle y Conrad a través de sus textos, revelando una dinámica perturbadora. Michelle, que se presentaba públicamente como una novia en duelo, le dijo que su familia estaría bien, que su dolor terminaría, e incluso lo convenció cuando él dudaba, incluso en sus momentos finales. Ella le ordenó por teléfono que regresara a la camioneta cuando él expresó una duda. El documental analiza a la propia Michelle, retratando a una mujer joven profundamente insegura, que buscaba atención y validación de formas perturbadoras. Se adentra en su obsesión con ser la novia en duelo, trazando paralelismos con personajes de televisión y cine que admiraba, como los de Glee o Bajo la misma estrella. El juicio mismo se volvió un circo mediático, atrayendo la atención nacional mientras la gente debatía si Michelle era una titiritera desalmada o un chivo expiatorio de un problema social más profundo. La fiscalía la pintó como un monstruo calculador que sabía exactamente lo que hacía, mientras que la defensa la retrató como una adolescente mentalmente enferma, atrapada en una situación trágica. Michelle Carter fue declarada culpable y sentenciada a 15 meses de prisión, un veredicto que solo alimentó más el debate. El impostor comienza en 1994 en Texas. Nicholas Barkley, de 13 años, desaparece sin dejar rastro. Un minuto va camino a casa después de jugar básquetbol. Al siguiente se ha ido. Sin evidencia, nada. Su familia está devastada, pero con los años, la esperanza se pierde. Hasta que en 1997, un milagro, una llamada de España. Nicholas fue encontrado. Un niño que había estado desaparecido por más de 3 años reaparece de repente al otro lado del mundo. Los detalles no son claros, pero la historia va así. Nicholas fue secuestrado, traficado por Europa y sometido a abusos horribles. Le lavaron el cerebro y su apariencia cambió por el trauma. Eso explicaba por qué su cabello antes rubio ahora era oscuro, por qué sus ojos azules se volvieron cafés y por qué su acento no sonaba bien. Nada importaba. La familia, desesperada, quería creer, y así lo recibieron de vuelta con los brazos abiertos. Había un problema. Este no era Nicholas Barkley, ni siquiera era un niño. Era un hombre de 23 años llamado Frederick Bourdin, un estafador serial experto en suplantar niños desaparecidos. Sin conexión con la familia Barkley, ni conocimiento real de la vida de Nicholas, logró convencer a la familia, al FBI, al gobierno de EUU y a funcionarios internacionales de que era un adolescente estadounidense desaparecido. Bourdin era un maestro de la manipulación, perfeccionando el arte del engaño y asumiendo más de 500 identidades a lo largo de su vida. Estudió el caso, memorizó detalles clave e interpretó el papel de una víctima traumatizada con tanta convicción que la gente ignoró las inconsistencias. Por imposible que parezca, funcionó. Al menos por un tiempo. Las cosas empezaron a desmoronarse. Cuando un investigador privado empezó a indagar en el caso, notó algo raro en Nicholas. Sus orejas no coincidían con las de la foto del niño desaparecido. Su historia era inconsistente. Y luego vino la comprensión más escalofriante de todas. ¿Por qué la familia Barkley estaba tan dispuesta a aceptarlo? A pesar de todas las señales de alerta, algunos empezaron a especular que la desaparición de Nicholas no era un simple caso de fuga, que tal vez, solo tal vez, su familia sabía más de lo que admitía. ¿Podría ser que aceptaron a un impostor porque necesitaban mantener enterrada la verdad? Cuanto más excavaba el investigador, más extrañas se volvían las cosas. Bourdin fue finalmente desenmascarado y arrestado, pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué le pasó realmente a Nicholas Barkley? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe, y eso es lo que hace que el impostor sea tan perturbador. No se trata solo de un estafador engañando a una familia desesperada. Se trata de los secretos que podrían haber estado ocultos. ¿Por qué empezaron a recibir a los niños? En 21 años tuvimos a 28 jóvenes. ¿Por qué hicieron eso? Amo a los niños. La familia profundiza en el culto que operó en Australia por casi 30 años. En el centro de todo estaba Anne Hamilton Byrne, una mujer que se presentaba como una madre amorosa y una líder espiritual. Para sus seguidores, ella era la reencarnación de Jesucristo.
Para los niños criados bajo su mando, era una figura divina. Los bebés eran arrebatados a padres que no sabían, adoptados mediante fraudes o nacidos dentro del propio culto. Fueron criados en aislamiento, enseñados a creer que Anne Hamilton Byrne era su verdadera madre y sometidos a formas extremas de disciplina que iban mucho más allá del simple entrenamiento de obediencia, con ropa idéntica, el mismo corte de cabello rubio, tipo Bob, y alimentados a la fuerza, con una dieta estricta tanto de comida como de ideología. No se les permitía expresar individualidad, hacer preguntas o salirse de la línea. Anne y sus seguidores más cercanos creían que la mejor manera de moldear a un niño hacia la perfección espiritual era despojarlos de su ego. Y para lograrlo, usaban LSD. Niños, algunos de apenas 13 años, eran sometidos a experiencias alucinógenas, a menudo bajo la supervisión de médicos leales al culto. Querían quebrantarlos por completo para reconstruirlos a imagen de Anne. El culto prosperó debido a sus profundas conexiones con los ricos y poderosos. Abogados, médicos, trabajadores sociales e incluso policías eran leales a la causa o simplemente se hacían de la vista gorda ante lo que ocurría. Esta influencia permitió a la familia operar sin ser detectada y sin interferencia durante un largo periodo de tiempo. Los niños no tuvieron escape durante años. El mundo exterior, por su parte, permanecía completamente ajeno a su existencia. Pero en 1987, todo cambió. Una de las niñas mayores del culto, Sarah Moore, logró escapar y denunciar. Su testimonio desató una serie de eventos que expusieron los secretos más oscuros del culto. Una redada policial liberó a los niños restantes, poniendo fin a décadas de tormento. Anne Hamilton Byrne nunca fue procesada. Para cuando la ley la alcanzó, ya era una anciana que vivía rodeada de lujos. La arrestaron, pero el único cargo que procedió fue el de fraude. Este es un botón que presioné para 4 ejecuciones en los últimos 4 años. Luces rojas encendidas, contactos cerrados. Si hubiera una ejecución justo ahora, podría ver al recluso desplomarse en la silla. Le saldrían ampollas en las piernas. Saldría humo de su cuerpo. El documental Executions comienza explorando la historia de la pena capital, detallando cómo las sociedades a través del tiempo la han usado como forma de justicia y método de control. Desde la Europa medieval hasta las inyecciones letales modernas, el filme da un vistazo a la evolución del asesinato sancionado por el Estado. Uno de los aspectos más desgarradores del documental es el uso de material de archivo. No teme mostrar las brutales realidades de los distintos métodos. El documental también profundiza en el costo psicológico de los involucrados. Entrevistan a verdugos, personal de prisión e incluso testigos, ofreciendo una visión del impacto a largo plazo de participar u observar tal acto. Muchos verdugos describen cómo su primera ejecución los dejó traumatizados, mientras otros hablan de cómo la exposición repetida los desensibilizó con el tiempo. Algunos expresan arrepentimiento, otros lo ven como un deber. Conforme el documental avanza, se enfoca en las implicaciones éticas de la pena de muerte. Imágenes gráficas de ejecuciones fallidas cuestionan si algún método puede considerarse realmente humano. Analiza casos de ejecuciones injustas, mostrando cómo los errores del sistema judicial han llevado a tragedias irreversibles. El documental presenta a personas exoneradas que estuvieron en el corredor de la muerte, resaltando lo cerca que estuvieron de ser ejecutadas por crímenes que no cometieron. Pocos documentales son tan perturbadores como Titicut Follies, un vistazo sin filtros al Hospital Estatal de Bridgewater para criminales dementes. El filme no pierde tiempo sumergiendo al espectador en un entorno que parece más prisión que centro de rehabilitación. Las primeras escenas son casi surreales, una mezcla de rituales forzados, tratos degradantes y una sensación de desesperación abrumadora. Desnudan a los pacientes, se burlan y los humillan las mismas personas destinadas a cuidarlos. Los guardias se burlan, los médicos los ignoran y les quitan la dignidad junto con la ropa. Uno de los aspectos más desgarradores de Titicut Follies es su crudeza. No hay narración, ni una voz guía que le diga al público cómo sentirse. En cambio, la película deja que la brutalidad hable por sí misma. Vemos a un hombre, claramente luchando con una enfermedad mental grave, siendo alimentado a la fuerza por una sonda mientras un guardia se burla a su lado.
Una de las secuencias más perturbadoras sigue a un interno discutiendo con un psiquiatra. Insiste en que está cuerdo, suplica su liberación y presenta puntos lógicos, pero el doctor apenas escucha, tratándolo con el mismo desapego robótico visto en toda la institución. Tomas un poquito, a veces un poco de medicamento y luego... Pero eso es lo que tomo, ¿ves? O sea, ahora vienes con el mismo cuento. Te vamos a ayudar. Solo, ¿puedo preguntar por qué necesito esta ayuda que literalmente me la están queriendo imponer? No impongo nada. Pero sí es obvio. Hablo bien, pienso bien, estoy bien. Estoy bien y me están arruinando. ¿Puedo decir algo? No te estamos obligando. Si dices, no quiero tomar... No, yo no quiero quedarme aquí, no quiero. Soy una persona. Si dices, no quiero tomar el medicamento, estamos de acuerdo. No te estamos obligando a tomarlo. Ese no es el principio. El principio es que yo estoy aquí, obviamente muy bien y completamente sano, y me están arruinando la vida. Si me mandas de vuelta a la prisión donde podría salir a la calle como se supone que debería haberlo hecho. Si te mando de regreso a prisión hoy, podrías acabar volviendo el mismo día a Bridgewater. No, doctor. A menos que, si de verdad no cree eso, le juro que le dejo que me escupa en la cara, se lo juro. Bueno, ¿por qué haría eso? Porque si digo cosas falsas, ya sabe, poco fiables, entonces debería ser castigado. Uso sus palabras. Usted me miró y me dijo que tengo esquizofrenia paranoide, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Porque hablo bien? Porque yo defiendo, pues. Pues, ¿qué es lo que pienso? Porque tienes las pruebas psicológicas, ¿Las tengo? ¿Como cuáles? Un examen que me preguntaba cuántas veces voy... Espere, doctor, un examen que pregunta cuántas veces voy al baño. ¿Creo en Dios? O sea, ¿qué tan ridículo puede ser? Si yo... Puede que nunca vaya al baño, o puede que vaya al baño, ¿no? Puedo ir al baño, o puedo creer en Dios, o no. Realmente nada de eso es asunto de un médico. ¿Entiende a qué me refiero? Ahora, ¿qué tiene realmente eso que ver con mi cordura? Obviamente usted saca eso directamente de su prueba, ¿no? Digo, es que esta es su prueba, doctor. Espere, doctor. Su prueba me preguntó que cuando voy al baño, si dice, ¿qué tan seguido van tus amigos al baño? ¿No es así? Y luego, ¿sabes? También pregunta, ¿crees en Dios? ¿Amas a tu madre? ¿Amas a tu padre? Realmente diría que no es asunto de ningún doctor ni fisiólogo. La película no nos dice si el hombre estaba realmente cuerdo o no. Los pasillos están llenos de hombres reducidos a sombras de lo que eran, mirando fijamente a la nada. Caminan en círculos o simplemente se quedan inmóviles. El personal, en lugar de ofrecer ayuda, parece más enfocado en el control que en el cuidado. Dan medicamentos con poca explicación. Bañan a los internos a la fuerza. La película fue tan impactante que fue prohibida por décadas. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado real. No se suponía que el mundo viera lo que pasaba tras esos muros. Desde el primer momento, The Killing of America arrastra al público a un mundo de brutalidad, obligándolo a ver cómo la sociedad estadounidense cae en un abismo de asesinatos y crueldad sin sentido. El documental sirve como un sombrío recordatorio de la violencia en Estados Unidos, abarcando décadas de eventos impactantes que exponen el lado oscuro de la nación. Comienza con un montaje lento e inquietante de violencia callejera y crimen en aumento, con imágenes granulosas de atrocidades históricas. En el corazón del filme están los asesinatos que sacudieron al país. John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. De los magnicidios políticos, el documental pasa al surgimiento de asesinos en masa y asesinos seriales. El asesino del Zodiaco, Charles Manson, Ted Bundy. The Killing of America no solo discute sus crímenes, hace que el público los sienta. Con material de archivo, reportes policiales y entrevistas con testigos, el documental profundiza en las matanzas, tiroteos masivos y disturbios, mostrando cómo la violencia armada y la agresión desmedida convirtieron las calles de Estados Unidos en zonas de guerra. The Dying Rooms es un documental que expone una de las realidades más horripilantes de la historia reciente, la negligencia y el abandono sistemático de niños en orfanatos estatales de China durante los años 90. El filme ofrece una mirada cruda y desgarradora de una crisis que fue oculta y negada por años.
El documental lleva a los espectadores al interior de estas instituciones, revelando el sufrimiento inimaginable de niños abandonados a su suerte, no por violencia, sino por negligencia. Muchos de los niños abandonados son niñas, resultado de la estricta política de hijo único en China, que llevó a las familias a preferir hijos varones sobre mujeres. Ante los ojos del Estado, estos niños no deseados son vistos como una carga. El documental sigue a un pequeño equipo de periodistas que logra entrar a estos orfanatos bajo falsos pretextos. Lo que descubren dentro es peor de lo que pudieron haber anticipado. Los bebés yacen en filas de cunas, inmóviles, con rostros inexpresivos. No lloran, no porque estén contentos, sino porque aprendieron que llorar no les traerá nada. Este fenómeno, común en casos de negligencia extrema, indica que estos bebés perdieron la esperanza de recibir cuidados. Una de las cosas más inquietantes del documental es la existencia de lo que el propio personal llama salas de morir. Son espacios pequeños y aislados donde dejan a los niños considerados desahuciados. A algunos los ponen en tapetes de bambú en el suelo, dejándolos solos hasta que sus cuerpos finalmente ceden. Otros son simplemente abandonados en silencio mientras se consumen lentamente. El personal no interviene, no ofrecen consuelo, ni siquiera reconocen el sufrimiento. Retiran los cuerpos sin ceremonia alguna, desechándolos como si nunca hubieran existido. El documental también incluye entrevistas con cuidadores y personal del orfanato, quienes hablan con un desapego inquietante. Algunos justifican su inacción afirmando que carecen de recursos para cuidar a todos los niños. Otros declaran abiertamente que ciertos niños no tienen salvación y que invertir recursos en ellos es inútil. El filme también profundiza en las estructuras sociales y políticas más amplias que permiten que estos horrores persistan. La política del hijo único en China, aplicada con una eficiencia brutal, llevó a muchas familias a abandonar a niñas con la esperanza de intentar tener un hijo varón. Mondokane es una película que se presenta como documental, pero en realidad es algo mucho más extraño y perturbador. Estrenada en 1962, esta película no es un documental tradicional en el sentido de que busque informar o educar. El título se traduce como Mundo Perro, lo cual encaja porque el filme retrata al mundo como algo brutal, bizarro y completamente indiferente al sufrimiento. La estructura de Mondokane es fragmentada, saltando de una escena extraña o grotesca a otra sin mucha conexión más allá del tema común. La pura rareza y crueldad de la existencia humana mezcla costumbres, rituales y prácticas culturales reales de todo el mundo con un lente explotador y casi voyerista. No hay una narrativa en el sentido tradicional, solo una serie de escenas que van desde lo inquietante hasta lo totalmente horroroso. Mondokane documenta tradiciones y prácticas. En un segmento, la cámara se detiene en un grupo de indígenas en Papúa Nueva Guinea untándose cenizas de los muertos en el cuerpo, una práctica funeraria para mantener cerca a los espíritus de sus ancestros. La narración, con un toque de burla sutil, deja claro que la película ve esto como algo primitivo. Quizás las secuencias más polémicas involucran el sufrimiento humano. En una escena, familias en Taiwán abandonan a mujeres ancianas para que mueran solas. Al ser vistas como una carga, la cámara se enfoca en sus cuerpos frágiles, sus ojos vacíos. En otra, el filme lleva a los espectadores a un sitio de pruebas nucleares donde los isleños fueron reubicados por la fuerza, sus hogares destruidos y su futuro incierto. La película no se detiene a profundizar en eso, avanza rápidamente, tratándolos como una mera curiosidad. Esta es, precisamente, la esencia de Mondokane. No le importa la gente que filma, ni el sufrimiento que captura. No le interesa en absoluto el contexto, ni tampoco el entendimiento. Todo está empaquetado para causar el mayor impacto posible. Mondokane fue un éxito masivo, conmocionó a audiencias de todo el mundo, provocando controversia donde quiera que se proyectara. Algunos la vieron como una pieza cinematográfica innovadora, una mirada cruda y sin filtros al lado más oscuro de la humanidad. Otros la vieron por lo que realmente era, un ejercicio de explotación cuidadosamente construido. En esencia,
Traces of Death es un documental que prueba los límites de la tolerancia humana a la brutalidad real. Se estructura como una compilación de metraje crudo y sin filtros, escenas del crimen, autopsias, accidentes fatales y procedimientos médicos extremos. Cada segmento está acompañado por una narración monótona que brinda un contexto sombrío sin adornos. Traces of Death no deja nada a la imaginación, todo es real. Cada acto de violencia es capturado tal como sucedió, sin filtros e irreversible. El documental presenta clips de conflictos globales donde soldados y civiles por igual encuentran su final en circunstancias caóticas y despiadadas. La crueldad animal es otro segmento desgarrador. El documental no duda en mostrar el sufrimiento de los seres vivos a manos de los humanos. Quizás los segmentos más infames son accidentes grabados. Traces of Death busca solo impactar. Sin narrativa ni significado profundo, solo un flujo interminable de sufrimiento humano. Eso fue todo por este video del iceberg. Si quieres ver más contenido como este, considera suscribirte y mira este video que YouTube cree que te gustará. Gracias por ver.